reflexión en ese sentido. Yo creo que hará muy bien para la sociedad. Miren, quiero aprovechar un paréntesis para informarles que el doctor Ramón Gutiérrez Martínez, quien fue también aspirante y fue rechazado, es el universitario que se ha atrevido a pedir una solución final ya a estas partes falta de resolver de las demandas estudiantiles, y por eso quiero invitarlo para que nos comente qué es lo que ha procedido en su caso para bien de la solución de problemas en la universidad. Doctor. Miren, yo les informo que ingresé un documento para el universitario y quiero antes de mencionar que todo movimiento estudiantil ha traído frutos en la historia de la universidad. ¿Cómo surge y cómo se transforma el instituto en la universidad? Con un movimiento estudiantil. ¿Cómo se logra la autonomía? Con un movimiento estudiantil. ¿Cómo logramos como estudiantes en los años 70, cómo logramos la paridad en el Consejo Universitario, que luego la fueron barrando? ¿Cómo logramos que ya no hubiera reelección, que fueran elecciones democráticas, que hubiera 2 representantes alumnos por un director y un maestro? Entonces había paridad en el Consejo Universitario. Nosotros participamos en ese momento. Lo que sí debemos decir es que nadie con una varita mágica puede llegar y transformar la universidad si no es producto de una participación democrática de todos con la transformación de la ley, porque ahorita afortunadamente los estudiantes lograron la derogación 43, pero falta derogar los que presionan a los maestros, los que sancionan de manera irregular a los maestros con llamadas de atención, amonestaciones, una serie de amenazas sobre que los van a canalizar con el abogado general o quien esté en el despacho del abogado general. Por eso los maestros se resisten a participar, por la represión que ha permanecido y que ha permeado durante todo este periodo oscuro de la universidad. Yo debo decirles que nuestra universidad se ha estancado en todo este periodo y tenemos como ejemplo la Universidad de Guadalajara, que teniendo el estado de Jalisco la mitad de población del estado de Jalisco, atiende a 340,000 estudiantes y nosotros apenas atendemos a 100,000 estudiantes en el estado más poblado del país. Ellos lograron el presupuesto constitucional, nosotros insistimos en lograr el presupuesto constitucional que ya lo logró la Universidad de Guadalajara, la de Puebla, la Universidad Nicolaita de Michoacán, y si nosotros logramos ese presupuesto constitucional, claro que la gratuidad se garantiza construir más espacios para todos los estudiantes. El último rector de la Universidad de Guadalajara logró abrir 50,000 espacios más gratuitos para los estudiantes. Nada de estar rechazando estudiantes y alimentando el negocio de la educación, que son todas esas escuelas particulares que casualmente han fundado ex rectores, ex funcionarios de nuestra propia universidad. Y todos los maestros que trabajan en esas instituciones que son un negocio de la educación y el negocio también de la salud, todos ellos han egresado de nuestra universidad. Es el momento de convocar a un congreso universitario. Es el momento de la real transformación en base a la ley, transformar la ley y participar en los foros que convoque el Congreso del Estado de México para transformar a esta universidad. Les aseguro que quien resulte responsable en la rectoría, en la conducción de nuestra universidad, en base a una elección democrática, le da auténtica legitimidad. De lo contrario, nos van a hacer una elección virtual, nos van a engañar. ¿Ustedes les creen a quien organiza elecciones virtuales, y más si están en manos del PRI? Imagínense que la organicen y ellos casualmente van a ganar. ¿Creen que van a resolver el problema de la universidad? Esta ocasión, este movimiento va a dar como resultado, ya lo está dando, ya está dando resultados muy positivos para el futuro de la universidad y fundamentalmente el futuro de nuestros estudiantes, que son rechazados año con año y solo hace estamos al 2% de los que debiéramos aceptar. Pero hay que tomar en cuenta que están bien las intenciones, pero pues parece que no tienen el peso real pues para hacer todo este movimiento, porque prácticamente sería rehacer todo lo que ya se hizo y pues
que hagan caso de sus recomendaciones. Digo, está bien en términos históricos, que haya Fíjense quienes se que- pronuncian, pero en cuanto al peso, pues como que no Miren, tienen ese punch, ¿no? Ustedes fueron testigos del primer evento que tuvimos en el Ágora de la universidad. Éramos muy pocos. El peso real no lo da la dirección ni la manipulación de los estudiantes. El peso real lo da la realidad de todas y cada una de las instalaciones de nuestra universidad. La Facultad de Medicina no funcionaba el elevador, no tenían agua para lavarse las manos quienes trabajaban en esto. Chimalhuacán, Zumpango, todas se fueron uniendo en base a un peso real. El peso real es su circunstancia. Nadie les fue a inventar a Chimalhuacán cuáles eran sus condiciones. Ese es el peso real, el que tiene ahorita a los estudiantes con la mayor fortaleza, y estamos conscientes de que se va a lograr una gran transformación en base a la participación de todos. Muy bien. Si hay algún comentario más, alguien Pues quiere participar. no sabíamos que traía guardia pretoriana. No, pueden los estudiantes, que son un grupo de estudiantes que han Yo dije, asistido a esta convocatoria también, y un poco la presencia de ellos pues, muestra que en la universidad tenemos que cultivar la pluralidad y además el respeto que nos merecemos unos a otros. Entonces, si quieren hacer alguna intervención, son bienvenidos. Por acá. Sin pena. No venimos como guardia pretoriana, nosotros estamos trabajando, somos estudiantes de la Facultad de Derecho y estamos trabajando aquí con el licenciado Juan Carlos, haciendo nuestro servicio social. En ese sentido, nosotros también hemos brindado el poco conocimiento jurídico que tenemos a nuestro amigo el doctor Saladino. Hemos trabajado en diferentes procesos, como es el amparo, el recurso de queja y lo que ya les mencionó aquí el licenciado Juan Carlos. Sin embargo, nuestra participación del día de hoy es también para que se puntualicen algunas situaciones, como lo fue que le fue negado el derecho de réplica constitucional protegido por el 6 al doctor Alberto Saladino en cuanto a las afirmaciones de un comunicado del Enjambre, primero que nada. Eso y ese comunicado es erróneo porque el movimiento estudiantil no nació nada más de los estudiantes. Gracias a esto que se ha logrado hasta este momento, fue porque alumnos y profesores se unieron por primera vez desde hace mucho tiempo, el año pasado. Se unieron y ustedes lo constataron en cada rueda de prensa en que Universitarios por el Cambio se presentó. Tanto alumnos como profesores estuvimos ahí presentes, compañeros de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Políticas y de la Facultad de Derecho. En ese sentido, no es un movimiento nada más para estudiantes y hecho por estudiantes, porque no estamos excluyendo a los trabajadores de la universidad ni a los docentes. En segundo, queremos venir también a tirar o a contraargumentar las falacias de autoridad de la asamblea que sustenta o que ostenta más bien el derecho, el conocimiento jurídico para no cancelar el actual proceso de sucesión de rector-rectora. En ese sentido, esas falacias se han estado dando. Y como ustedes lo saben, cuando un abogado es consultado por un cliente, pues como es el conocedor de la ley, todo mundo cree que lo que dice el abogado es lo correcto. Pero en ese sentido, el trabajo que se está haciendo no nada más es jurídico, sino de corte político y de corte fáctico, ¿no? Porque gracias al movimiento estudiantil se pudo lograr la renuncia de un rector y de una candidata, y eso no llevó ningún proceso jurídico. Fue nada más el poder legítimo de un movimiento estudiantil. En ese sentido, hemos hecho un análisis también jurídico, porque así lo han pedido, así se ha trabajado con diferentes facultades, y le vamos a dar lectura. Argumentación jurídica contra el actual Más proceso fuerte. de elección. Argumentación jurídica contra el actual proceso de elección. El actual proceso de elección de rector-rectora viola los siguientes derechos humanos, civiles y políticos, tanto constitucionales como los de diferentes tratados internacionales que se describen más adelante. El derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, reconocidos en los artículos 1 y 17, así como también el derecho a la debida defensa, el principio de legalidad y a la garantía de seguridad jurídica protegidas por los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este tenor, la autonomía de la que es dotada nuestra universidad por la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución Federal no puede anteponerse al principio pro persona consagrado en el artículo 1 constitucional, ya que dicha autonomía nunca debió usarse como justificación en el actuar de las autoridades universitarias para la ejecución de los procesos de renovación de gobierno, en tanto que se había dicho que dicho proceso viola garantías constitucionales y de derechos humanos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de los derechos de los que México es parte. Por lo anterior, las autoridades universitarias de todas las universidades autónomas del país son presentables ante la justicia federal en el estricto caso de violaciones de derechos humanos y son reconocidas en términos jurídicos de la Ley de Amparo como autoridad responsable por distintas resoluciones conocidas como jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, la Comisión Especial Electoral del Congreso Universitario ya ha sido también señalada como autoridad responsable en el amparo 496 de 2025 ante el juez noveno de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo, llevado contra dicha comisión en el actual proceso de elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo ordinario 2025-2029, por violaciones a los derechos humanos de una de las candidatas. Dicha comisión fue presidida por el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Alberto Barrera Díaz, quien propuso las bases para el actual proceso de elección de rector-rectora 2025-2029 y que fueron aprobadas por la Comisión Legislativa del Consejo Universitario con total conocimiento de que dichas bases violan totalmente el principio de imparcialidad del que deben estar dotados todos procesos y el procedimiento que afecte o modifique la situación jurídico-política de las personas, tal como lo protege el artículo 17 de la Constitución. A continuación, damos lectura a los siguientes artículos constitucionales y de tratados internacionales de los que México es parte, con los que nos serviremos para una base jurídico-argumentativa. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universidad: interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El artículo 10 de la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones. El artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia le ampare contra los actos de autoridad que le violen.
en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 8. Garantías judiciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 23. Derechos políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, relacionadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones general, de igualdad a las funciones públicas de su país. Artículo 25. Protección judicial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que le violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes se comprometen a 1. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. 2. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Y 3. A garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que haya sido emitido procedente el recurso. Dichos preceptos constitucionales y convencionales citados anteriormente no son observados ni previstos en la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, en los que respecta a los procesos de revocación en el gobierno, ni en el estatuto universitario, en lo que respecta al proceso de elección del rector, ni en el acuerdo por el que se establecen las bases para el proceso de elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo ordinario 2025-2029, así como tampoco son aplicados por la Comisión Especial Electoral, en lo que se refiere a la imparcialidad de las autoridades y a las condiciones de igualdad de los y las participantes, en tanto que la presidencia del rector en el Consejo Universitario y en las dos comisiones que definen y sustancian el proceso para la elección del rector o rectora, respectivamente, de las que se demostrará más adelante que han incurrido en vicios que han provocado la violación del derecho humano al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial y el derecho a la debida defensa. Dicha legislación universitaria, en el artículo 20 de la Ley Orgánica, reconoce al Consejo Universitario como máxima autoridad de la universidad y en su artículo 23 reconoce al rector de dicha institución como la máxima autoridad ejecutiva de la universidad, su representante legal y su presidente del Consejo Universitario, y en su artículo 24, fracción 2, lo faculta para convocar y presidir con voz y voto la calidad de las sesiones del Consejo Universitario, así como las de aquellas instancias que determinen la reglamentación conducente, y en el Estatuto Universitario 101. La aprobación y la publicación de las bases para la elección de rector para un periodo ordinario se sujetará a lo siguiente. El Consejo Universitario aprobará las bases a propuesta del rector, previo dictamen de su Comisión de Legislación Universitaria. Asimismo, se designará de dictamen de su comisión, se designará de entre sus integrantes una comisión especial electoral. La comisión especial electoral sustanciará el procedimiento previsto en las bases, las cuales deberá publicar a más tardar 30 días hábiles anteriores al día de la elección. La comisión especial electoral será presidida por el rector y estará auxiliada por un secretario técnico designado por aquel. El secretario podrá sustituirlo en sus audiencias. De lo anterior se observa que la participación del rector de la UAM permea en la totalidad del proceso de elección de rector, lo que quebranta la imparcialidad del proceso, ya que además de la ley orgánica y el estatuto universitario, el reglamento de integración y funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México
faculta al rector para presidir la Comisión de Legislación Universitaria, porque dispone en su artículo 50 que el rector será presidente ex oficio de todas las comisiones. Así que en el apartado de antecedentes del dictamen en el que rinde la Comisión de la Legislación Universitaria del Consejo Universitario respecto del acuerdo que establece las bases para el proceso de elección de rector o rectora, publicado el pasado 21 de febrero en la Gaceta Universitaria, se afirma lo siguiente. Antecedentes. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101, fracción 1 del Estatuto Universitario, el rector de la universidad presentó al Honorable Consejo Universitario la propuesta de acuerdo por el que se establecen las bases para el proceso de elección de rector o rectora de la universidad. Bueno, le voy a dar continuación al texto que había sido leído por mi compañera. Por la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo ordinario 2025-2029, para que se turnará a la Comisión de Legislación Universitaria. Punto número 2. En cumplimiento de la legislación universitaria, la Secretaría del Honorable Consejo Universitario citó a los integrantes
quienes argumentaron, ellos dicen en la sesión pública que hicieron un documento de manera brillante y han regresado el documento. Esperemos que el juzgado actúe justamente con la función que le corresponde, la función constitucional, que no estamos pidiendo otra cosa. Todo lo que ahora ha presentado la argumentación, el razonamiento estudiantil, pues son evidencias de que la justicia es lo que estamos buscando, y en ese sentido tenemos la confianza de que se nos pueda restituir. Pero ¿qué pasa si no? Claro, que es la pregunta. Pues si eso no se da, pues vamos a seguir insistiendo en esta lucha universitaria por la transformación de la universidad, buscando que se suspenda este proceso para que se pueda convocar a un nuevo proceso donde todos los universitarios que se sientan aptos y que quieran participar en el cambio de la universidad lo hagan. Pero para eso hay que llegar a la conclusión, naturalmente, de esta movilización estudiantil, de los paros, y eso corresponde a nuestras autoridades, al Consejo Universitario. Decía uno de sus compañeros, esto es una cuestión de las próximas mesas, exactamente. Nosotros exigimos que el Consejo Universitario continúe en diálogo con el movimiento estudiantil para bien de nuestra universidad. Aunque esto pudiera resultar también violatorio de los derechos de las 5 aspirantes que todavía están activas, ¿ustedes insistirán en que se cancele este proceso? Porque bueno, finalmente a ellas también se les estaría violentando sus derechos políticos electorales. Sí, ese es un asunto que obviamente tiene que enfrentar el Consejo Universitario, porque el origen y todo lo que hemos narrado esta mañana aquí demuestra que no es un proceso normal, es un proceso con irregularidades y con ilegalidades. Entonces allí tienen, y vemos que una salida es la opinión que puedan dar las propias aspirantes. Ellas, si realmente quieren, como han suscrito, ellas han suscrito, o sea, tienen que cumplir su palabra, han suscrito documentos donde dicen que respaldan las demandas del movimiento estudiantil. Entonces, y en esas demandas, el punto 2 es justamente la suspensión del proceso. Entonces, que actúen en consecuencia. Es una convocatoria muy respetuosa que les hacemos para que ayuden ahora a la solución de los problemas que tenemos en la universidad. Todos tenemos que colaborar y las aspirantes lo pueden hacer para evitar este tipo de situaciones que usted plantea. De hecho, Desde su punto de vista, ¿cuánto podría durar la universidad sin un rector titular? ¿Cuánto más puede soportar la universidad sin tener un rector o rectora? Sí, había dicho el caso de la solicitud que ha presentado el doctor Ramón Gutiérrez al Consejo Universitario. Se ha presentado una solicitud de suspensión del proceso, nadie lo ha hecho, es el primer oficio institucional que llega para eso, y se solicita que al término del periodo del encargado de la rectoría se nombre a un rector interino por el plazo máximo de 1 año, de modo que ese rector interino, sugerido por los estudiantes y consensuado con las autoridades respectivas, con los sectores maestros y trabajadores, pueda realizar 3 cosas para poder dar cumplimiento, dar satisfacción a esta problemática tan importante que se ha señalado. Una de ellas es el de promover el cambio de la ley en la Cámara de Diputados. Allí hay 4 iniciativas, pero falta una iniciativa oficial, una opinión de la autoridad máxima, que es del Consejo Universitario, y eso el rector interino lo podría hacer, debería de ser su primer compromiso. Segundo compromiso es lograr que allí quede registrada la constitucionalidad del presupuesto para poder atender las otras demandas de los estudiantes, que es una demanda que se tiene que cumplir porque lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la gratuidad y el apoyo a los comedores estudiantiles. Y la tercera responsabilidad de ese rector interino durante 1 año es convocar a una elección realmente democrática. Pero al final de cuentas sería el mismo consejo que ahorita nombra el encargado de despacho el que tendría que nombrar a este interino. O sea, finalmente pues tampoco vendría a beneficiarlos y podrían darse bajo las mismas normas que ahorita se está dando esta elección. Entonces, ¿qué caso tendría? El movimiento estudiantil ha sido muy inteligente en ese sentido. No reconoce al encargado del despacho.
pero sí reconoce como autoridad al Consejo Universitario y por eso se han dado estas mesas de negociación para bien de la universidad y eso es lo que hay que seguir. Nadie ha sugerido hasta ahora de manera formal sustituir al Consejo Universitario. Algunas facultades sí. Eso será una consecuencia, pero nadie ha hecho el pliego petitorio, ha presentado... La Facultad de formalizado, Humanidades sí ya desconoció a sus consejeros. pero no ha presentado documento alguno al Consejo Universitario. O si lo ha presentado, le han dado poca difusión. Pero la idea es que entonces esa nueva ley nos permita construir otro órgano y seguramente va a haber una reconfiguración total en la universidad que es necesaria. Pero frente a esa pregunta que ha planteado usted, esa sería la respuesta. Finalmente, entonces, usted no baja el dedo del renglón de aspirar a ser rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, primero estoy buscando la habilitación por parte del Poder Judicial. Y en segundo lugar, va a ser la comunidad universitaria la que decidirá. Si la respuesta es positiva, por lo que preguntaba, pues seré aspirante. Si la respuesta es negativa, no voy a ser aspirante, pero la comunidad va a elegir a quien realmente crea conveniente para dirigir los destinos de la universidad. Ayer también se lanzó en Change.org una iniciativa con una argumentación un poco mañosa, diría yo, ¿no? Y hasta el final, pues ya revela su verdadera intención, que es coincidente que piden un rector interino por un año, ¿no? Curiosamente, la que propone es una profesora de la Facultad de Turismo, cercana a Maricruz Moreno, ¿no? Y también, pues bueno, no tengo el nombre desgraciadamente aquí a la mano, pero también que también es cercano a usted. Sí, somos maestros que participamos. ¿Ustedes participaron en este change? No, es una decisión de ella. Nosotros participamos conjuntamente, como muchos profesores, de alrededor de 15 unidades académicas y facultades en una asociación que construimos con el nombre de Asamblea de Académicas y Académicos, y ella participa allí. Okay. Pero esa es decisión personal, no es una decisión de este colectivo de profesores. Sí, porque un poquito mañana decía una interina, pero resulta que es gente de Maricruz Moreno, curiosamente. Ahí habría que aclarar una cosa. Sí plantean ellas que surja de estas aspirantes, cuando nosotros proponemos que quien haga la propuesta de un rector interino sea el movimiento estudiantil. O sea, ya no le dejemos ahí, porque si no, miren, quieren llevar a cabo una elección ya en breve, ¿no? Entre 15 y 17 de este mes. Y sin embargo, ¿quién lo va a determinar eso? Lo van a determinar de la manera convencional. Cuando me tocó ser candidato en la registrado en la ocasión anterior, en 1989, pues claro que la compra de consejeros está en la orden del Pero día. ya cambió la legislación para esta ocasión. Va a ser por voto de la comunidad. Desde aquel tiempo se cambió también. Entonces ese argumento ya fue. Ahora, ya debe ser voto universal. Miren, ¿qué le daría legitimidad a quien quede al frente de la universidad? De verdad, a las mismas candidatas actuales o precandidatas actuales les convendría que haya una elección en la que participen ellas, y si ganan, somos los primeros a reconocer su legitimidad. Eso es algo clave, que ya no quede en manos de un consejo de sabios como en la UNAM o consejos de esta naturaleza, sino fundamentalmente de quien más le interesa que esta universidad se transforme y se conduzca con honestidad, son los estudiantes. Bueno. Muy bien. Por acá, doctor, sin duda alguna pareciera